2017, si no me equivoco. Y cuando estaba a punto de pasar, se me acercó José Divito. Y él me vio, se ve que me vio muy nervioso. Y me dijo, tranquilo, Hugo, me dijo. Yo digo, sí, estoy nervioso. Me dice, si no vas a hablar de vos, vas a hablar del Señor. Y después uno comprende, ¿no? Cuando se va enamorando del Señor, que es lindo hablar de la persona que uno está enamorado, amén. Por eso a cada uno de nosotros nos encanta hablar la palabra, nos encanta leerla, porque el Señor nos cautivó nuestro corazón, su amor nos inunda. Aquellos que están casados, yo creo que si nos ponemos a tomar unos matecitos y yo le pregunto por su amado, usted me va a hablar mucho. Quizás no cosas bonitas, amén. Ella cocina bien, ella no pelea, amén. Entonces cuando uno está enamorado, habla mucho de esa persona. Y todos estamos enamorados del Señor, amén. Porque su misericordia nos ha cautivado. Muchas veces, creo que todos los viernes nosotros pronunciamos un versículo en la radio que es no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria por tu misericordia y por tu verdad. Y el título de esta prédica es Dignos por misericordia. La misericordia del Señor la vemos todos los días. Así como vemos cada mañana, vemos su misericordia. Y voy a hacer rapidito porque tenemos varias cositas. ¿Cuántos quieren leer Biblia? ¿Cuántos tienen Biblia? Y si no tienen, ahí el Señor nos ha provisto de esta bendición para que lo podamos ver. Ahí está el título de la prédica, Dignos por misericordia. Qué lindo que la misericordia es una de las puertas que el Señor nos ha abierto a nosotros. Y la palabra dice en Lucas 21 que nosotros en este último tiempo oremos para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen sobre la tierra. Y qué impresionante que hubo un grupo en la palabra del Señor que este mundo, que toda esta tierra no era digno de que ellos estén. Vamos al libro de Hebreos 11, 38 al 40, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Si usted lo tiene en Reina Valera, no hay ningún problema. Pero esta versión me gustó mucho, lo que dice es precioso. Por nuestras fuerzas, hermanos, nunca vamos a poder ser dignos. Pero el Señor está haciendo una obra en nosotros, amén. Pero este grupo de personas dice que este mundo no era digno de ellos. Vamos a leerlo. Hebreos 11:38 dice, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Versículo 39 dice, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Miren esto, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Versículo 40 es clave para nosotros porque nos involucra a nosotros. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Entonces, yo creo que en Hebreos capítulo 11 vemos un plan que el Señor trazó. Involucró a muchos siervos del Señor y en esta lista, yo creo, y también nuestro pastor y muchos siervos, que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Y él empieza a relatar gente que tenía fe, que esa fe lo hizo destacar. Y el título de Hebreos 11 es la fe. Y qué impresionante que este grupo de personas, yo creo que ustedes han leído Hebreos 11, si no lo ha leído le recomiendo que lo lea, y hay un listado de diferentes siervos del Señor, que dice que el mundo no era digno de que ellos estén. Entonces podríamos decir que eran dignos de no estar en la tierra. Pero resulta que el Señor todavía no les dio todo completamente a lo que les prometió. ¿Por qué? Porque falta que lleguemos nosotros a esa estatura. Y qué impresionante el amor del Señor. Porque ellos llegaron a una estatura, llegaron a cierta estatura a causa de su fe. Y ahora vamos a ver, porque vamos a ver ejemplos de algunos, no de todos. Pero el Señor nos metió en un plan, a usted y a mí, y a muchos cristianos que están por esta tierra, en el cual, junto con este grupo de gente que no era digno de estar en la tierra, por su misericordia, por eso es dignos por misericordia, nos involucra en un plan de perfeccionamiento. Hoy estaba operando a los chicos en la radio y ellos hablaban de eso, Filipenses 1:6, ¿no? Que la buena obra que Dios comenzó la va a terminar.
Amén. La va a terminar en mí, la va a terminar en usted, en sus parientes, hasta la venida del Señor. Y esa obra es una obra de perfeccionamiento. Es una obra que nos involucra en el grupo que hace falta para que se complete. Es como que tendríamos para jugar un partido de fútbol. Se necesitan en la cancha 22 jugadores. Depende, ¿no? Porque hay equipos que necesitan, bueno, más. Pero lo que es legal, 11 y 11. A veces cuando jugamos nosotros los jóvenes en la iglesia, es 5 contra 5, acá en las canchas de Mar del Plata. Pero a veces uno falta. Y qué tremendo, porque cuando falta un jugador, se nota. Amén. Aunque haya gente que juegue por 2, se nota. Y yo creo que este es un ejemplo para que todos entendamos. Hay 11 jugadores, hay 11 que ya están con estatura de dignos. Falta otro grupo, falta otros 11 para que se complete esa bendición. Amén. Un ejemplo para que todos podamos entender. Y entre la lista de esta gente que fue perfeccionada está Jacob. Qué impresionante y qué personaje es Jacob. Vemos que ellos llegaron a una estatura, pero no comenzó así la vida de ellos. Y qué lindo que nosotros comprendamos que estamos en un plan. Muchas veces cuando no vemos quizás los frutos que queremos o los frutos que anhelamos, nos decepcionamos, bajamos los brazos y decimos, no, el Señor en mí no lo puede hacer, quizás lo puede hacer con el que está sentado al lado mío, pero yo ya no puedo. Y esas son palabras que debemos borrar de nuestro vocabulario, porque no lo hacemos nosotros con nuestras fuerzas, lo hace el Señor. Amén. Sí le buscamos. Veamos el primero. Por favor, vamos a Hebreos 11, 21. Habla de Jacob, uno de estos héroes, uno de estos siervos que están de alguna manera esperándonos y viéndonos. Por el libro de Hebreos dice que hay una multitud de testigos que nos ven a nosotros. Como que dicen que lleguen a la estatura, así podemos ser bendecidos todos. Miren lo que dice Hebreos 11, 21. Fue por la fe que Jacob, cuando era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Entonces vemos que nos está relatando en Hebreos 11, 21, se podría decir los últimos momentos de la vida de Jacob, ya como alguien que llegó a una estatura, que estaba bendiciendo, pero no comenzó así Jacob. Y ahí está lo que nos involucra a nosotros, que el Señor hace propicio lo que no es propicio, que el Señor lleva a ser digno lo que no es digno. Entonces, hermanos amados, tengo una buena noticia para decirles que estemos en la condición que estemos, el Señor quiere trabajar en nosotros, amén. Y eso es por su misericordia, es por su amor. Entonces veamos el proceso en Jacob. Si lo hizo con Jacob, lo puede hacer con nosotros, amén. Dice que Jacob mentía mucho. ¿Cuántos mienten acá? Ninguno. Amén. Quizás hemos mentido cada uno de nosotros. Y Jacob era alguien que mentía. Vamos a Génesis 27, 19. Génesis 17, 27, 19 al 29. 10 versículos. 27, por favor. Génesis 27, 19. Voy a buscar acá también para que todos podamos. Entonces Jacob era alguien que mentía. Gloria al Señor. Miren esto. Dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Ustedes conocen el contexto bíblico de esto? Es una historia muy conocida en la cual estaba el padre de Jacob, estaba Isaac ya anciano y le iba a dar la bendición a Esaú, el hermano mayor de Jacob. Pero Jacob hizo una mentirita con su padre y le dijo, no, yo soy Esaú, bendecime a mí. Y qué impresionante, vemos en 27:20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Miren qué mentira, porque vemos que Esaú le dijo, papi, te voy a cazar algo, voy a los chinos a comprarte algo. En ese tiempo no se iba y se cazaba un animal. Y dice que Esaú se fue a cazar. Y viene el ratito, pero rapidito, y viene Jacob y le dice, soy Esaú, ya tengo acá la comida.
Claro, y él le dice, ¿cómo fue que tan rápido la encontraste? Que es todo un proceso. No sé si alguno ha cazado. Bueno, yo tampoco, pero he visto videos y es tremendo que es un proceso en el cual se procesa al animal. Y él le dice, ¿tan rápido hiciste esto? Y miren lo que dice Jacob. Tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Un mentiroso. Le dijo ya el Señor, tu Dios, y involucró a Dios. Entonces miren el proceso y el Señor quizás agarra a gente que miente, nos agarra a nosotros, que quizás mentimos. Y Isaac le dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío. Pues si eres mi hijo Esaú o no, ya que Isaac estaba medio anciano, no veía bien. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. No le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y lo bendijo. Entonces vemos que Jacob se llevó la bendición, pero se la llevó mintiendo. Y digo que se la llevó mintiendo porque le mintió a su padre, no le mintió a Esaú. Yo cuando leí esta historia y recordaba, digo, pero ¿le mintió a quién le mintió? Le mintió a todos. Y me puse a examinar, a leer, y vemos que Jacob engañó a Isaac, su padre, pero su hermano Esaú estaba todo arreglado. Vamos a leerlo, amén, para que lo entendamos bien. Génesis 25, 27. Gloria al Señor. Dice que se encontró Jacob y Esaú y le dijo, quiero la primogenitura. Todo por detrás de su padre. Y qué tremendo. Génesis 25, 27. Jacob le vende su primogenitura. Dice que crecieron los dos y Esaú fue diestro en la caza, por eso fue a cazar ese animal. Vemos que el 28 dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estuve muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Vemos el versículo 31 que dice, Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Entonces, él estaba cazando y yo creo que el pensamiento de él dijo, quizás el día de mañana estoy cazando y algún animal me puede llegar a lastimar y me puedo morir. Y él no valoraba la primogenitura, entonces le dijo a su hermano, ok, te la vendo por un plato de guiso. Qué tremendo, ¿no? Por un plato de guiso. Y entonces Jacob no le mintió a Esaú, aunque Esaú después se enojó cuando se enteró de todo esto que había tramado. Entonces vemos que a veces nosotros engañamos a nuestros padres. Y qué tremendo que a veces arreglamos cosas por detrás para recibir bendiciones. Qué tremendo que es eso, ¿no? Y qué impresionante que el Señor ve a una persona así y la ama. Y le dice, tengo misericordia de vos. Yo creo que nosotros, si alguien nos engaña, si a usted le engañan, ¿qué hace usted? Y yo creo que en estos días nos viene hablando el Señor acerca de cómo respondemos, acerca de cómo tenemos nuestro carácter, ¿no? Yo creo que cuando alguien nos engaña nos enojamos todos nosotros. Pero vemos que el Señor en su decisión vio a Jacob que había engañado a su padre y lo empezó a tratar, lo empezó a procesar. Entonces, si lo hizo con Jacob, hermanos amados, lo va a hacer con nosotros. Gracias. Y sigamos leyendo un poquito más. En Génesis 28:10 dice que cuando se enteró Esaú de todo esto, lo quería matar a Jacob. Y Jacob salió huyendo. Génesis 28:10 al 19. Vamos a leerlo en la Reina Valera Contemporánea, si usted la tiene. Vamos a leer del 10 hasta el 19, para que leamos un poquito de Biblia y entendamos, amén. Dice, Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, dice el 11, se quedó allí al pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera, y allí se acostó para dormir.
Entonces Jacob tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban. En lo alto de la escalera veía al Señor. Vio al Señor Jacob. ¡Qué tremendo! Vio al Señor que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Vimos que le empieza a dar unas bendiciones tremendas. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y al oriente, hasta el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Qué impresionante, ¿no? Porque alguien que había salido había salido de alguna manera exiliado, o había salido mal de la casa porque había mentido, se le aparece el Señor. Y muchas veces nosotros decimos: uy, pero yo vengo a la iglesia, me congrego, y todavía no vi al Señor. Todavía no tuve una experiencia tan fuerte. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que cuando el Señor elige a alguien, lo elige, hermano. Cuando el Señor pone sus ojos en una persona, aunque se escape, aunque se aleje, va y la trae, hace que se encuentre con Él. Así que nosotros debemos entender que si tenemos alguna persona que está lejana, el Señor se le va a aparecer. Amén. La obra de reconciliación es del Señor. Muchas veces nosotros decimos: quiero que cambie, pero es cuando el Señor quiere. Amén. Y se le apareció el Señor. Entonces, vemos el proceso de Jacob. Alguien que mentía. El Señor, que hizo, se le apareció. Entonces, a medida que nos vamos apareciendo nosotros, a medida que vamos caminando, el Señor se nos aparece. Hace mucho calor, ¿no? Voy a sacar el saco. ¿Me perdonan? Ahora sí. Gloria al Señor. No había planchado la camisa. Nada, sí, la planché. Entonces vemos que el Señor, cuando elige a alguien, se le aparece, hermanos. Entonces el Señor a nosotros se nos ha aparecido. Quizás no lo vimos con nuestros ojos todavía, pero vinimos a la iglesia, nos hablaron de Él y se nos apareció en nuestra vida. Hay gente en nosotros que quizás mentíamos, gente que hacíamos cosas malas, el Señor se nos aparece. Si lo hizo con Jacob, hermanos, lo va a hacer con nosotros. Y no fue el proceso de perfeccionamiento total sino el comienzo. Sigamos avanzando. Vamos a Génesis 32, 22 hasta el 30. Vemos que otra vez se le aparece el Señor a Jacob. Yo creo que en cada momento, cada vivencia que el Señor se nos aparece, que tenemos en su presencia, nos está perfeccionando, hermanos. Por eso no dejemos de venir a la iglesia. Dice que se encontró en Peniel, se encontró en Betel, en la casa del Señor. No dejemos de venir a la casa del Señor. Vamos a leer del 22 hasta el 30. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas. Ahí ya Jacob ya estaba casado. Entonces no fue ayer que se había encontrado en Peniel con el Señor, sino que pasó un tiempo. Dice que con sus 2 siervas y sus 11 hijos. Tremendo. Y pasó el vado de Jaboc. Les tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Allí se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayó el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Por eso vemos en Hebreos que dice que cuando Jacob bendijo a los hijos de José, ya en el fin de su vida, dice que estaba apoyado sobre un bordón, sobre un bastón, porque le quedó una secuela de lo que vivió acá. Entonces vemos que, yo creo que cuando él estaba apoyado en ese bordón, él se apoyaba en ese proceso de perfeccionamiento que el Señor tuvo con él. Es verdad que los israelitas en el bordón iban anotando todas las victorias que habían tenido en su vida, pero yo creo que cuando Jacob caminaba todos los días de su vida con ese bastón, yo creo que recordaba este encuentro que tuvo en Peniel y ese proceso del decir: el Señor me tiene misericordia, por eso me fue al encuentro. Y bueno, es impresionante que vemos que él se encontró 2 veces con el Señor. No sé si has tenido encuentros con el Señor. Yo creo que son cosas que nos marcan, hermanos amados.
Encuentros en los cuales nosotros estamos en la iglesia o estamos quizá en nuestra casa y sentimos al Señor de una manera pero fuerte. No sé si a alguien le pasó en este lugar, pero eso lo que genera en nosotros es un avance, es un perfeccionamiento. Si todavía no tuviste un encuentro con el Señor, ¿qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamen y se los abrirá. Entonces pidamos. ¿Por qué? Porque es el proceso de perfeccionamiento. Entonces él salió, él mentía. Salió de su casa, pero salió con una bendición. Vemos que se encontró con el Señor en Betel, después se encontró en Peniel, luchó contra el ángel y llegó una reconciliación. Qué tremendo es en algunos minutitos ver la vida de una persona. Es medio difícil, por eso les recomiendo que en casa escudriñe, porque les pasaron muchas cosas a ellos que también nos van a pasar a nosotros, amén. Yo creo que lo que venimos viendo, ¿a quién no le ha pasado en este lugar o le está pasando? Si lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros, amén. Dios no cambia. Entonces en la vida de Jacob llegó el 2020. En la vida de Jacob llegó la reconciliación, amén. Ahí tenemos la proclama para este año. Entonces en los procesos de perfeccionamiento que Dios tiene con personas, llega la reconciliación. Y él, vemos que se había distanciado, se había una confrontación con Esaú, su hermano, por todo este tema, ¿no?, de la primogenitura. Y vemos en Génesis 31, capítulo 1, que se reconcilia. Vamos a leerlo. Son varios versículos, por eso también lo voy a buscar acá. Dice la palabra del Señor en Reina Valera. Génesis 33, 1. Reconciliación, miren lo que es el título. Tenemos el título ahí del 33, Génesis 33. Miren qué tremendo. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando los ojos, Jacob miró y aquí venía Esaú. Qué tremendo, hermano. Después de todo lo que había pasado, se venía Esaú. ¿Usted qué haría, hermano, con alguien que quizás lo traicionó a usted, con alguien que usted le hizo algo malo? Porque él sabía que había hecho algo malo. Y se venía Esaú. Miren lo que pasó. Acá tiene que actuar Dios. Porque si no, esto terminaba en un desastre, hermanos amados. Muchas veces en este año nos vamos a encontrar con gente que quizás no quedaron las cosas muy bien. Pero ahí va a actuar el Señor. Porque es el año de la reconciliación. Amén. Yo lo creo, no sé usted. Vemos en el versículo 2, versículo 1, perdón. Vamos a leerlo porque lo dejé por la mitad. Venía Esaú y 400 hombres con él. Esaú con 400 hombres. Y yo creo que Jacob habrá pensado, acá se arma. Porque todos tenemos fe, pero en esos momentos, ¿o no? Versículo 2 dice, y puso a las siervas y a los niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero miren cómo actuó el Señor. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Gloria al Señor. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Tremendo. Reconciliación. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y les dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron a las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus hijos y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y qué tremendo, ¿no? Porque si vemos todo el capítulo 33, vemos que Esaú le dijo, bueno, nos reconciliamos, caminemos juntos. Y qué tremendo porque Jacob le dijo, les parafraseo el capítulo, ¿no? Le dijo, el Señor nos ha bendecido a los dos. A mí me dio mi familia, a mí me dio esta bendición hermosa y a vos también te bendijo el Señor. Pero si yo voy con vos, no va a terminar bien. Va a salir herida mi familia. Qué tremendo, ¿no? Porque hubo reconciliación, pero siguieron caminos separados, podríamos decir. Jacob siguió por un lado y Esaú siguió por otro. Pero estaban reconciliados. Amén.
quizás en este año nos pase, en este año porque es proceso de perfeccionamiento. Nos encontremos con personas que quizás están las cosas media a media. Amén. Pero el Señor va a actuar con reconciliación. Quizás nos salimos abrazaditos y estamos todo el tiempo juntos, pero el Señor va a hacer su obra. Entonces, el Señor lo metió a Jacob en un proceso y a nosotros también, hermanos amados, en el cual nos está llevando a ser dignos. Sigamos avanzando un poquito más en la historia de Jacob, y ya viendo la madurez de Jacob. Alguien que se había encontrado con el Señor, alguien que había tenido experiencias con el Señor. Miren, yo creo que esta es la etapa donde Jacob tomó esa decisión firme, en la cual ya estaba maduro espiritualmente, ya tenía su familia, era una bendición. Y esto está en Génesis 35, del 1 al 7. Miren lo que dice esta palabra. Dice en el versículo 1 en Reina Valera, 1960. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Qué es el significado de Betel? ¿Me ayudan? Casa de pan, casa de Dios, amén. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces el Señor le recordó el principio. El Señor le recordó, yo comencé un plan con vos. Cuando te estabas escapando, ahí yo te vi, te tuve misericordia. Quiero que vayas otra vez a ese lugar. Pero la actitud ya no fue aquella actitud que Jacob había tenido en un inicio, sino que había crecido. Miren lo que dice el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantándonos, y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Entonces, miren esto, ellos estaban en un proceso, Jacob se había encontrado con Dios varias veces, pero todavía tenía dioses ajenos, llevaban cargadas cosas. Y en nosotros, en nuestro caminar, el Señor, tenemos encuentros con Dios. Gloria a Dios, es hermoso, nos va perfeccionando. Viene el año de la reconciliación, quizás nos reconciliamos con personas o con el Señor o con muchas cosas, pero todavía llevamos dioses ajenos, los llevamos cargados. Y qué tremendo que Jacob tomó esta decisión de decir, vamos a enterrarlos bajo tierra. Yo creo que es una figura impresionante de decir, hay que despojarnos de estos dioses antiguos, de estos dioses del pasado. Hoy en día, usted que viene a la iglesia y yo, no vamos a andar con, no sé, una estampita de diferentes dioses, pero pueden ser cosas que estén alojadas en nuestro corazón, cosas que pueden estar alojadas en nuestra mente, y debemos ponerlas bajo tierra. Si usted todavía no se ha casado, bueno, hágalo por usted. Si usted tiene familia, tiene una responsabilidad tremenda, porque ahí fue Jacob, padre de familia, que dijo, en esta casa basta los dioses. Entonces, qué responsabilidad que tenemos nosotros. Y qué lindo aquellos que todavía no nos hemos casado, el hecho de que hoy en día quitemos esos dioses de nosotros, los pongamos bajo tierra y tendremos un futuro de bendición, amén. Es hermoso, pero nunca es tarde para el Señor, nunca es tarde. Vemos que ella tenía años en el Evangelio, podríamos decir, pero esos dioses tenían que estar bajo tierra. Entonces yo creo que después de esto Jacob fue un antes y un después en su vida. Y a mí me impacta mucho cuando alguien se va de esta tierra. Yo creo que alguien que es un siervo del Señor, alguien que dedicó su vida a Dios, alguien que fue perfeccionado, cuando parte de esta tierra se nota mucho en lo que dice. Y veía esto que pasó en Jacob. Podríamos decir, el Señor lo perfeccionó hasta que Él partió de esta tierra. Y ahora en el cielo, dice Hebreos, que están esperando una bendición mayor junto con nosotros. Pero veamos nosotros a Jacob en su muerte. Él se murió bendiciendo, porque
cuando ella tenía todos sus hijos, dice que los llamó y les dijo, les voy a decir lo que va a pasar en el futuro. No lo voy a leer para poder seguir avanzando porque hay algunos más que quiero tocar. Entonces él agarró a cada uno de sus hijos, que fueron las tribus, amén, y les empezó a profetizar. No era algo que se lo había escrito. Él le dijo, bueno, Judá, ¡pum!, le tiró una profecía. Empezó a profetizarle a cada uno de sus hijos. Entonces alguien que es alguien que dice, el Señor tuvo misericordia de mí, me metió en un proceso, alguien que entierra a dioses, se va a ir de esta tierra profetizando, se va a ir de esta tierra bendiciendo a sus familiares, a aquellos que tiene a su alrededor. Entonces, el proceso que el Señor nos mete es un proceso para que lo comenzamos quizás, en este ejemplo, siendo mentirosos, siendo gente que engañaba, pero nos vamos a ir de esta tierra o nos vamos en el arrebatamiento, si el Señor permite que nos vayamos antes, si nos llama, nos vamos a ir profetizando, nos vamos a ir bendiciendo, nos vamos a ir de esta tierra con esos ídolos bajo tierra. Amén. Por eso no cortemos el trabajo del Señor, porque nosotros podemos, este trabajo de perfeccionamiento que el Señor tuvo con Jacob, nosotros podemos quizás ir por el medio y lo cortamos. En una carrera, el apóstol Pablo dice que este caminar es como una carrera. Cuando uno sale quizás tiene energía en la carrera. Hay carreras que son muy largas, pero cuando llega a la mitad, ¿qué pasa con uno? Uno se cansa a veces y uno dice, bueno, acá largo todo. Total, llegué hasta acá. Y quizás, miren en la vida de Jacob, quizás él antes de enterrar los ídolos, dice, bueno, tengo mi familia, el Señor me bendijo, tengo descendencia, ya está, hasta acá. Pero no, hay que seguir avanzando, amén. Pase lo que nos pase en nuestra vida, pase lo que nos pase, no debemos dejar de avanzar. El Señor lo hizo digno a Jacob de que no esté en esta tierra, porque yo creo que como él luchó por esa bendición, llegó hasta el fin de sus días anhelando esa bendición. Dice que ellos se fueron de la tierra y todavía no vieron esta bendición. La vieron de lejos, lo vamos a leer. Entonces nosotros, hermanos, no cortemos los planes del Señor. Amén. Aunque la carrera se ponga difícil, les vengo a alentar. Amén. Como una familia, no bajemos los brazos, sigamos avanzando. Entonces vemos el primero que es Jacob. Vayamos rapidito a José. José está también en esta lista de hebreos. Y qué tremendo, porque vemos que José fue alguien que la pasó, hermano. José fue alguien que la pasó. Yo creo que el Señor tenía que perfeccionarlo a José en varias cosas, pero él pasó muchas cosas en su vida por injusticia. Y qué tremendo que a veces el Señor permite injusticias en nuestra vida, permite injusticias en nosotros. Muchas veces yo, cuando era un poco más chico, y a veces lo ponemos en casa, una película de José, en las cuales es una película muy conocida, lo muestran a José como alguien que es muy agrandado, como alguien que, incluso hay una canción de José que dice, no la voy a cantar, pero demuestra que él era alguien agrandado. Pero me puse a leer la palabra y no vi que decía que José era alguien agrandado. Porque muchas veces decimos, él era un agrandado, pero veía en la palabra del Señor que él tenía sueños, que el Señor le daba sueños y él los contaba nada más. No sé por qué se dice que José era alguien agrandado. Vemos que cuando le da la capa, no dice que él le dice, miren la capa que tengo. No, él se puso la capa nada más. El que hacía la diferencia era su padre con él. Pero no dice que José sea alguien agrandado. Y los hermanos dice que se enojaron con él y lo vendieron. Entonces fue una injusticia esto que le pasó. Pero el Señor la usó para perfeccionarlo. Yo creo que a veces el Señor, cuando en nuestra vida, no sé si le ha pasado, que le va todo bien, que estoy bien, tengo mi capa de colores, tengo sueños de que voy a ser re bendecido, estoy calidad. Ahí el Señor nos tiene que procesar, nos tiene que perfeccionar, nos tiene que mejorar. Y a veces usa la aflicción para mejorarnos. Aunque nosotros digamos, no, ya estoy bien, no. Dice que José era alguien joven todavía. Era alguien que tenía que llegar a una madurez. Y a veces el Señor usa las injusticias, usa la aflicción para
para perfeccionarnos. Porque cuando lo venden, yo creo que, ¿qué habrá salido en José? Que el pastor nos habló, si no recuerdo mal, este jueves, de las emociones del alma. ¿Qué habrá salido en José? A ver, ayúdenme. El enojo. Yo creo que si yo estoy en mi casa, estoy durmiendo la siesta, y aparezco adentro de un pozo, y me venden, ¿usted no se enojaría? Todos nos enojamos. Entonces, eso era algo que estaba dentro de José, el enojo. Y el Señor permitió que pase por esta aflicción para perfeccionarlo. ¿Qué les parece si leemos un poquito esto para entrar en contexto? En Génesis 37, 27. Dice que los hermanos se llenaban de furia contra él. Él contaba los sueños. No cuente mucho los sueños porque se enojan, hermano. Él contaba los sueños y qué tremendo. Yo creo que el Señor usó esta aflicción para perfeccionarlo. Estaban los hermanos y algunos decían, vamos a matarlo. Lo querían matar. Pero ahí se levantó uno y dijo, no, vamos a venderlo mejor. Génesis 37, 27 dice, venid y vendámosle a unos ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Vemos el 28 y dice, cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y lo llevaron a José a Egipto. Entonces yo puse, acá comenzó el trabajo de Dios en él. Acá comenzó el perfeccionamiento. Qué lindo sería que el Señor nos perfeccione en Hawái, en una playa ahí, calidad, ¿no? Pero ese es el Señor, no nos puede perfeccionar cuando nos va todo bien en la vida, cuando estamos perfectos, cuando estamos bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos palabra del Señor. Ahí el Señor permite que nos pasen cosas. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Yo creo que José amaba a Dios y el Señor lo amaba a él. Y Romanos 8, 28, como fue para él, fue para nosotros. Amén. A los que amamos a Dios, todas las cosas. Otra versión dice, todo coopera para nuestro bienestar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aunque quizás estés en ese momento en el cual todo venía bien y pasó algo. Ibas en la carrera, como dice el apóstol Pablo, y se te rompió la zapatilla. Qué tremendo, ¿no? Y uno, ¿qué pasa? Se enoja. Y ahí esa emoción del alma, el Señor la está puliendo. No es casualidad, y yo cuando escuchaba hace días la palabra de nuestro pastor y hoy los chicos en la radio, me confirmaba el Señor. El otro día hablaba con Guille y decíamos, qué responsabilidad tenemos de decir lo que Dios quiere que digamos en los medios de comunicación, en la iglesia, porque uno puede hablar de lo que uno piensa con su mente, pero ahí está el Señor, amén, y el Señor nos va a bendecir a todos, amén. Yo lo creo porque la palabra es de Él, la palabra la envía al Señor. Entonces lo mete el Señor en un proceso y vamos a ver unas fotitos que traje para explicar más rápido este proceso tremendo. Lo llevan a Egipto no de vacaciones, sino que lo llevan como un esclavo. Y a José lo compra alguien que era Potifar. Vemos un poquito un resumen de la vida de José. Me quedó medio chica la letra, pero ¡wow! Impresionante. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gracias, gloria a Jesús. Dice, cuando lo llevaron abajo a Egipto, allí lo venden a un hombre llamado Potifar. Potifar trabaja para el rey de Egipto, a quien llaman Faraón. José trabaja duro para su amo Potifar. Por eso cuando José se hace mayor, Potifar le encarga toda su casa. Miren cómo lo bendijo aunque sea de esclavo el Señor. Entonces el Señor, en medio de las pruebas que nos permite que pasemos, nos da bendición a nosotros. En medio de la prueba tenemos bendición, hermanos amados. Miren que parece que no, pero pasan cosas buenas incluso en las pruebas. Pero miren cómo sigue esto. Entonces, ¿por qué está José en la prisión? Por la esposa de Potifar. Cuando José
crece, es un hombre muy hermoso y la esposa de Potifar quiere que él se acueste con ella. Pero José sabe que eso sería malo y no quiere. La esposa de Potifar se enoja mucho, por eso cuando su esposo viene, le miente y le dice, ese malo José trató de acostarse conmigo. Potifar le cree a su esposa y se enoja mucho con José y hace que lo metan en prisión. Miren esto, él viene de una injusticia con sus hermanos que lo venden. Está como esclavo y le pasa otra injusticia. Yo creo que el Señor permitió estas injusticias en la vida de José para moldearlo, para dejarlo bien humilde. El encargado de la prisión pronto ve que José es un buen hombre. Por eso lo pone a cargo de todos los otros prisioneros. Entonces podríamos decir, viene una muy mala, pero dentro de esa prueba, el Señor lo sigue bendiciendo. Quizás estás en prueba, pero el Señor te sostiene, el Señor te bendice. La palabra dice, no vi a ningún justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Amén. Entonces Él dice, he visto mucha gente en prueba, pero nunca los dejó el Señor. ¿Y cuántos puede decir, Ebenecer hasta aquí me ayudó el Señor? Aunque quizás estoy en prueba o estuve en prueba. Y vemos que dice, más tarde Faraón se enoja con su copero y su panadero y los mete en prisión. Una noche cada uno de estos tiene un sueño especial, pero no saben lo que significa. Al día siguiente José dice, cuéntenme sus sueños, y entonces José con la ayuda de Dios explica el significado de sus sueños. Cuando salen de prisión el copero y el panadero, José le dice al copero, acordate de que yo te revelé por la ayuda del Señor tu sueño, y hablale al faraón que me deje libre. Y el copero, ¿qué hizo? Se olvidó. Lo traicionó. Otra más. Ay, Señor. Yo creo que acá, yo creo que José ya estaba knockout, podríamos decir. Ya le pasaron 2 y la tercera yo creo que se habrá postrado ante el Señor y Señor, ya está, entendí. Entendí que estás tratando con mi enojo, entendí que estás tratando con mi paciencia. Te doy gracias porque me bendecís en prueba, pero ya me di cuenta. ¿No les ha pasado a ustedes eso? El hecho de decir, ya está, Señor. Ya está, entendí. Y uno se postra ante el Señor, y yo no lo dice la palabra, pero me imagino, ¿no? Que José se habrá postrado y decirle, Señor, gracias por lo que me estás... Porque uno se da cuenta, hermano. Cuando el Señor nos procesa, uno se da cuenta. Dice, y si esto es por esto, el Señor me está tratando. Y si me pasa una vez, me pasa otra vez, me pasa otra vez, es obvio que tengo que cambiar. Entonces alguien que tiene palabra, alguien que tiene una cobertura especial porque su padre lo amaba, alguien que le va todo bien en la vida, a veces el Señor permite que nos pasen cosas y es para nuestro bien, amén. Es para llevarnos a ser dignos. Muchas veces uno dice, Señor, teneme por digno. En Lucas 21 dice que así oremos. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, teneme por digno, también de alguna manera es trabajar conmigo. Porque alguien que hace esa oración dice, Señor, no soy digno, teneme por favor por digno. Pero de alguna manera le estamos diciendo, Señor, quiero ser digno ante tus ojos. Y aquellos que son dignos de no estar en esta tierra son gente que fue moldeada por el Señor. De alguna manera, quizás indirectamente, nosotros le decimos, Señor, quiero ser digno delante de tu presencia. Y el Señor nos escucha y dice, bueno, por su misericordia, si Él tiene misericordia, nosotros seremos dignos, porque por nosotros nunca daremos la talla. Pero el Señor, quizás usted no se dio cuenta, pero está en un proceso. Está en ese proceso, quizás está en la mitad de la vida de Jacob, o está en los últimos momentos de la vida de Jacob, quizás está en la vida de José en este momento, pero está en proceso y es para nuestro bien. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Jacob? Para ser un poco más rápido. ¿Qué pasó en la vida de Jacob? En un momento le llegó el 2020, llegó la reconciliación. Entonces, en los procesos de Dios llega reconciliación. En la vida de José llegó la reconciliación también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso va a pasar en nosotros y está pasando en este año. Génesis 45, en la traducción en lenguaje actual. Una hambre había en Egipto impresionante.
Y José sale de la cárcel. Es impresionante porque él tenía este don que Dios le había dado de revelar sueños. El faraón tiene algunos sueños y José se los revela y junto con esa revelación le dice lo que tiene que hacer de parte de Dios. Y ahí el faraón lo pone en un estatus que mandaba, podríamos decir, la mano derecha de faraón. José pasó de ser alguien que fue vendido, alguien que era un esclavo, cuando lo humillaron, cuando le pasaron cosas malas, llegó a estar en lo más alto de Egipto. Egipto era una de las potencias mundiales. Hoy podremos decir que China, ¿no? Es una de las potencias mundiales. Bueno, ahora medio, pero Rusia. Imagínense a alguien un esclavo, que llega a esa autoridad tremenda. Yo creo que el Señor lo bendijo mucho a José. Hermano, al que mucho el Señor lo trata, si pasa aprobado, lo bendice mucho. Amén. Si quizás usted dice, Señor, vinieron muchas pálidas, estoy bien en prueba, el Señor ya te está viendo bendecido. Amén. Porque si nos bendice sin moldearnos, nos va a hacer mal, porque Él es Padre. Y vemos que había un hambre impresionante. José, usted conoce la historia, tenía para alimentar a todo Egipto e incluso otras naciones, y ahí llegan los hermanos. Vemos encuentros de hermanos en este año. ¿Quién dice, hermano, que no puede? Yo creo que la reconciliación es una puerta. En este 2020 se abrió una puerta. Quizás lleguemos a diciembre, lo que digo no es falta de fe, es una realidad. Que las puertas no solo son en un año, sino que es algo que se abre. En la reconciliación vamos a encontrarnos con hermanos, vamos a encontrarnos con gente que quizás está la cosa medio mal, muy mal, y ahí el Señor vamos a terminar abrazados. Amén. Quizás con hermanos, quizás con hijos, quizás con padres, quizás con personas. Amén. Vamos a terminar abrazados. Y José tenía autoridad, él hacía así y los mataban a todos sus hermanos cuando llegaron. Pero miren cómo actuó Dios, cómo lo procesó a José en su corazón. Dice la palabra del Señor, 45, 1 al 3 en TLA, todo lo tenemos. Dice, José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. Vemos que les dijo, yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos los egipcios en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de venderlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada, pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes. ¡Qué tremendo, hermanos! Y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, versículo 8, las palabras de alguien que es procesado por Dios. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Gloria al Señor. Dale ese aplauso al Señor. Entonces, hermanos amados, alguien que está siendo procesado por el Señor, reconoce que es Dios el que lo mete en estas pruebas. Cuando pasa por esas dificultades, no guarda ese rencor. Y a veces nosotros, yo creo que tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, porque el Señor quizás nos mete en pruebas. Acá usó hombres, usó a su familia, y qué impresionante que José, cuando llegó a esa autoridad, él podía, como les digo, hacer así y los mataban a todos. Pero él dijo, no fueron ustedes, porque usted nunca hizo una injusticia a un hermano cuando éramos chiquitos o ahora, nunca hizo una injusticia. Uno sabe que hizo algo malo. Yo creo que estos hermanos, cuando se enteraron de que lo vieron a José, se habrán asustado. Pero
se encontraron con alguien que fue trabajado por Dios. Alguien que el Señor lo estaba llevando a ser parte de Hebreos 11. Y el Señor quizás no nos damos cuenta, pero a nosotros también nos está trabajando. Y es lindo entender que todo lo que nos pasa es porque Dios lo hace con nosotros. Amén. Es trabajo de Dios. Entonces, así como vimos la muerte de Jacob, veamos la muerte de José. Miren qué tremendo. José también se fue con reconciliación y profecía. Y yo creo que en este año, cuando llegue, y ya llegó la reconciliación, pero a medida que la vayamos abrazando más, viene acompañada de profecía. Vemos que Jacob se reconcilió con Esaú, siguió avanzando y apareció la profecía en él, algo que no había aparecido. Entonces, hermanos, en este año de la reconciliación, a medida que vayamos reconciliándonos, de nuestra boca que no se nos extrañe que surja profecía. Y en esta casa, no sé si usted ha visto, o aquellos que hace un tiempito que están en este lugar, que desde que comenzó este año estamos teniendo más profecía en esta casa. Y eso no se tiene que detener. El apóstol Pablo dice que anhelemos los dones, mayormente el de profecía. Pero viene encriptado, es un regalo de la reconciliación el profetizar. Si quizás nunca en tu vida profetizaste, hermano, abrazá la reconciliación. Decís, Señor, quiero vivirla. Quiero reconciliarme con vos primeramente, y si tengo que reconciliarme con gente también. Y vamos a profetizar, hermanos. Veamos la muerte, qué poderoso es esto. Génesis 50, 15. En nosotros que creemos, la muerte es separación de una dimensión a otra. No es que la vida de ellos se acabó. Amén. Todos lo sabemos. Ellos están vivos. Pero los últimos momentos en la tierra fueron impresionantes. Y miren qué tremendo. 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Entonces, ellos no habían entendido todavía. Pasó tiempo, ellos ya viviendo ahí, José los cuidaba, los bendecía, y muere, su padre muere, Isaac, y vemos que, Jacob, y vemos que los hermanos de José dicen, bueno, murió papá, que como de alguna manera papá lo contenía. Ellos pensaron que su papá, como que mientras esté papá acá, no nos va a hacer nada. No entendían las cosas espirituales todavía. Y dice que cuando murió su padre, ahí dijeron, bueno, José nos mata, pero no. En el versículo 16 dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Yo creo que acá hubo otro momento de quebranto, pero este quebranto que lo produce Dios, en el cual se reconcilió la cosa. Versículo 19, otra vez, las palabras de alguien que había sido procesado por Dios. Dijo José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¡Qué tremendo! Dios lo encamina todo a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así consoló y les habló el corazón. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Veamos el versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, miren, acá se fue profetizando, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces se fue de esta tierra
profetizando. Vemos que incluso podemos ver hoy en día que esta profecía también es un arrebatamiento. Hoy en día lo tomamos nosotros, diciendo el Señor los va a hacer subir al pueblo del Señor, ¿no? Y vemos que qué impresionante que alguien que es tratado por el Señor lo mete en procesos en los cuales, mientras nos lleva a ser perfeccionados, también bendecimos a otros que tenemos a nuestro alrededor. Y yo creo que en este año, así como le pasó a José, quizás tengamos que también perdonar cosas. Amén. ¿Cuántos les gusta que nos perdonen cuando usted hace algo malo? Bueno, entonces tenemos que perdonar. La palabra dice, cuando nos enseña a orar el Señor, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, yo quiero ser perdonado de muchas cosas. Empecemos a perdonar. Amén. Señor, ayúdame a perdonar esto. Qué lindo que el Señor nos va a ayudar. Porque cuando hay perdón hay reconciliación. Cuando hay reconciliación se producen cosas de bendición. Y seguimos avanzando en el perfeccionamiento. Si vemos en estos dos siervos del Señor, Jacob y José, la reconciliación llegó, pero siguió un tiempito más el perfeccionamiento. Entonces no sabemos las proclamas que vienen hasta que venga el Señor, pero yo creo que todas cooperan para perfeccionarnos. Y la reconciliación es clave, hermanos. Yo creo que cuando el apóstol proclamó esto, uno dice reconciliación y ¿qué nos hablará el Señor durante todo el año? Y veo en la palabra y estamos viendo juntos que la reconciliación es parte de ese perfeccionamiento para llevarnos a ser parte de ese grupo, de aquellos que están esperando que nosotros lleguemos a ese nivel para juntos recibir esa bendición tremenda. En este año de reconciliación hay un mover profético como nunca lo vimos. ¿Y por qué digo esto? Es totalmente bíblico. En Hechos capítulo 2 estaban los discípulos, no lo vamos a buscar, pero si querés solamente el título de Hechos capítulo 2. Joel profetizó en Joel capítulo 2 que venía el Espíritu Santo. En los últimos, podríamos decir, libros del Antiguo Testamento, ahí está Joel, y en el Nuevo Testamento viene la llenura, vemos en Hechos capítulo 2, a ver si tenemos el título. En la Reina Valera, si no me equivoco, te dice los Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Mover profético, mover de llenura del Espíritu Santo, no sin antes reconciliación. Y veamos en el cronograma, podríamos, para que lo entendamos, el Señor, ¿esto cuándo pasó? Cuando el Señor estaba ejerciendo su sacerdocio, cuando Jesús estaba enseñando por las calles, ¿vino esto? No. Entonces el Señor tuvo que hacer algo. ¿Esto fue antes o después de la muerte y resurrección del Señor? Fue después. Entonces, la venida del Espíritu Santo en nosotros, la llenura, el momento y el mover de profecía, viene después de la reconciliación. Y ¿por qué digo esto? Porque en 2 Corintios, capítulo 5, del 18 al 19, vemos que el Señor, al enviar a Jesús a esta tierra, estaba trayendo reconciliación. No podía enviar al Consolador, el Espíritu Santo, si no enviaba reconciliación. 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuánto dicen? ¡Oh, gloria al Señor! Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, cuando hay reconciliación, viene una llenura del Espíritu Santo. Amén. Por eso nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Qué estamos? En febrero. Hoy que es 15 y 16. Por ahí. Nos vamos a encontrar en este año con el Señor. Vamos a tener visitaciones. Por eso
cuando arrancó el año, tuvimos como casa del Señor ahí como unos medios terremotos, podríamos decir. El enemigo se ha levantado, pero hermano, quédese con expectativa en esta casa, porque es un año en el cual vamos a ver al Señor. Es un año en el cual vamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay reconciliación. Porque el Señor dice, les quiero enviar una llenura especial, los quiero bendecir, pero Él antes actúa enviando reconciliación. Vemos que el proceso en los siervos que estamos viendo continuó y fue aún más de perfeccionamiento después de la reconciliación. Se fueron profetizando de esta tierra después de la reconciliación. El Señor viene muy pronto, amén. Pero Él no se va a llevar a gente que no esté llena del Espíritu Santo. Pero no va a llenar a gente del Espíritu Santo si no hay reconciliación. Entonces el año de la reconciliación lo envió Dios, amén. Fue Dios el que envió la reconciliación, porque Dios no permite solamente pruebas en nosotros. No tenemos un Dios que lo único que hace es darnos para perfeccionarnos. No, también el Señor nos da regalos, nos da bendiciones. No veamos a Dios como alguien que es un tirano o alguien que solamente nos hace como le pasó a José, que nos hacen que nos pase esto, que nos pase lo otro. El plan del enemigo es, mira lo que te hace Dios, mira lo que permite Dios. ¿A cuántos le ha hablado al oído el enemigo? A ninguno. Bueno, a mí quizás me ha dicho, a todos nos habla, pero está en nosotros decirle, no, el Señor permite todo para mi bienestar. El Señor me dio un regalo en el 2020 que es reconciliación. Quizás uno dice, no, yo ya tengo al Espíritu Santo. Entonces viene una llenura especial. Dice que en Hechos capítulo 2 se llenaron del Espíritu Santo. Pasan unos capítulos en Hechos y ellos como que se aflojan y otra vez son llenos del Espíritu Santo. Entonces, una llenura no basta, hermano. Uno dice, no, yo me llené en el 83. No, en el 2020 debemos llenarnos, amén. En el 2021 debemos llenarnos hasta que venga el Señor, que nos encuentre llenos del Espíritu Santo. Pero el Señor por eso envía reconciliación. Ya me tengo que apurar, quiero que ministrar esta palabra, pero solamente les quiero hablar de Moisés. Moisés, otro también que está en Hebreos 11. Y si pueden ayudarme con el piano. Moisés dice que en un momento de su vida ve que estaban haciendo una injusticia los egipcios a un hebreo, y él ¿qué hace? Va y mata a ese egipcio. Entonces, podríamos decir, para que entendamos modernamente, en el chip de Moisés, dentro de él, en lo espiritual, había un libertador. Había alguien que el Señor lo quería llevar a un plan tremendo de liberar al pueblo, pero él en ese momento no había sido procesado. Entonces, con sus fuerzas, y a veces nos pasa a nosotros, hacemos las cosas. Pero el Señor dice que esto lo permitió Dios y Moisés salió huyendo de Egipto. Lo tuvo que sacar de Egipto. Egipto tipifica al mundo. A veces salimos del mundo y quedan las cosas medios malos o vienen procesos. Por eso muchas veces llegué al Señor cuando tuve muchas pruebas, o llegué al Señor cuando estaba en la última. Vemos que hay casos de personas que son como Moisés, que en Egipto el Señor permite que pase algo bien tremendo para que lleguen al Señor. Moisés, saliendo de Egipto, dice que se va al campo. Vemos que ahí fue bendecido porque se casó con una de las hijas de Labán. No, perdón. Alguien que me ayude. Con una de las hijas del sacerdote de Madián. Y bueno, él se casa, está ahí, pero está en el campo, está tranquilo. Ahí lo está procesando el Señor de ese enojo. Y el Señor lo llama. Pero el Señor lo llamó cuando él estaba, podríamos decir, con sus revoluciones bajas. Porque en Egipto no lo podía llamar. Entonces lo perfeccionó, lo llamó, y el Señor hizo de Moisés un libertador. Entonces, para cerrar esta palabra, vemos que este mundo no era digno de... Vimos 3 casos. El apóstol Pablo cuando escribió esto, él dijo, no tengo tiempo para seguir hablando de más, en otras palabras. Y eso me pasa hoy.
podríamos hablar de muchos, porque hay muchos personajes y en cada uno de ellos hay cosas para nosotros. Pero el tiempo no nos permite. Pero en Hebreos 11:13, miren lo que dice en la Reina Valera 1960. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, esa fe que tenían, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La cualidad de ellos es que eran, yo soy un extranjero en la tierra, gente que estaba siendo perfeccionada. Y creo que el llegar a nosotros, decir soy un extranjero en esta tierra, es cierto proceso de Dios en nosotros. Amén. Veamos Habacuc 3:4. Uno dice, el Señor me está moldeando, ¿no? Y creo que el Señor nos dejó una ayuda impresionante que es el Espíritu Santo para llegar a esta perfección. Pero hay un poder impresionante en esta tierra. Habacuc 3:4 dice, y el resplandor, visión de nuestro Señor, fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder, en la mano de Dios. ¿Y qué es la mano de Dios? Los 5 ministerios. Uno dice, Señor, quiero ser digno delante de tus ojos. Nos va a meter en un proceso. Y el Señor se encargó de todo, dejó su mano. Vemos en Efesios 4:13, los 5 ministerios, obra de la reconciliación. ¿Para qué están en la tierra? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y acá vemos que se une Hebreos, la unidad de la fe, aquellos que vimos hoy. Hoy vimos a Moisés, a Jacob y a José. Hay más, que ellos están esperando a que lleguemos a esa unidad. Efesios 4:11 nombra a cada uno de los 5 ministerios. Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo les invito a que se pongan de pie.